Buenos días, mi nombre es Héctor Pinargote, soy uno de los residentes de Medicina Interna y como parte de las sesiones organizadas por nuestro servicio, hoy os presentaré el tema hiperglicemia en los pacientes hospitalizados en Medicina Interna. Comenzar diciendo que la hiperglicemia es un problema bastante frecuente en nuestra práctica clínica y en nuestras salas de Medicina Interna en particular. Consciente de ello, la Sociedad Española de Medicina Interna y en concreto el Grupo de Diabetes y Obesidad ha realizado un estudio para recoger datos sobre este problema. Ese estudio, titulado Estudio MIDIA, Diabetes en Medicina Interna, que está pendiente de publicar, consistió en un estudio observacional descriptivo transversal que recogió datos de todos los pacientes que en un día determinado del mes de junio del 2014 se encontraban ingresados en las salas de medicina interna de 111 hospitales de toda España. Lo que se buscaba era determinar cuáles pacientes presentaban hiperglicemia y las características de esta. Aquí pues os muestro algunos datos del mismo. Con este escenario pues, realmente se ha visto porque la hiperglicemia, y como lo sabemos en la práctica diaria, es un problema frecuente. Pero realmente la hiperglicemia, ya de cara a la práctica, es tan importante como que aumente la mortalidad de nuestros pacientes y sea necesario corregirla, porque, claro, uno asiste a muchas charlas y dice, bueno, ¿qué tan importante es esto? ¿Qué tan importante es que yo corrija la glicemia en los pacientes? ¿Tiene alguna repercusión? Pues bueno, hay muchos estudios también al respecto, pero sobre todo en pacientes cardiológicos, neurológicos, donde se ha visto que en el paciente crítico, corregir la hiperglicemia en valores adecuados sí que disminuye claramente la mortalidad. Pero esto no está muy bien estudiado en el paciente no crítico, como se llaman las publicaciones, que es o se asume como el paciente que está en una planta de hospitalización y pues que tiene hiperglicemia. No sabemos si corregir esa hiperglicemia tiene una repercusión. Nuestros ancianos sí que lo saben. Y nuestros ancianos saben que lo peor para ellos no es su diabetes, sino la hipoglicemia. De hecho, también se ha visto en los estudios que en el paciente crítico, que es la hipoglicemia precisamente lo que aumenta la mortalidad en estos pacientes, cuando se la lleva a límites por debajo incluso de los valores recomendados actualmente. Bueno, y esto lo diría un paciente porque sabe que de hecho las recomendaciones para el control de su diabetes, cuando no está ingresado, pues son más laxas respecto a la población no anciana y la población no crítica. Entonces, estas son las recomendaciones que, bueno, hace algún tiempo se han establecido. Sin embargo, me llama mucho la atención, este es un estudio que está pendiente de publicarse en el Diabetes Care, de salir en la revista, pero ya está la publicación electrónica, y habla sobre la mortalidad a largo plazo en pacientes ancianos que sufren una crisis hiperglicémica. Realmente los resultados, es un estudio realizado en Taiwán, ha recogido 13.500 pacientes, y lo que ellos al final concluyen, no he podido tener el artículo solo el after, pero lo que ellos concluyen es que las crisis hiperglicémicas a largo plazo son un factor independiente de mortalidad. Entonces, ¿qué parece que es importante corregir la hiperglicemia en el paciente, independientemente de si está en casa o si está ingresado? Ya no solo de cara al control de la hemoglobina glicosilada. Bueno, y básicamente con la hiperglicemia durante la hospitalización tenemos tres escenarios. Uno, los valores de glicemia en sí durante la hospitalización. Otro, las diferentes características particulares de los pacientes o situaciones especiales del paciente con hiperglicemia, sea este diabético o no. Y finalmente, yo creo que una de las cosas más importantes, la transición al alta del paciente diabético. Porque a veces lo más sencillo de cara a la hospitalización es controlar la glicemia con la insulinoterapia. El problema surge cuando lo vamos a dar de alta. Decimos, bueno, y con toda esta insulina, ¿qué hacemos? ¿Lo mandamos al paciente que siga con la pauta abuelo-basal que llevaba en la hospitalización? La sesión está dividida en tres partes. La primera, precisamente, me centro en la hiperglicemia durante la hospitalización. Tenemos tres causas posibles. Una es el paciente diabético ya conocido. Otra es un paciente que no sea diabético y que tenga una hiperglicemia. Con lo cual tenemos dos vertientes. Puede ser una diabetes de no o una hiperglicemia de estrés. Y esto es muy importante, porque a lo mejor cuando está hospitalizado, bueno, muchas veces esa hiperglicemia se normaliza en el lapso de pocos días, pero otras veces es persistente. Y es importante porque probablemente estemos con un paciente que sea diabético y que tengamos que seguir una consulta, o quizá es una hiperglicemia transitoria condicionada por factores farmacológicos o por el estrés de su enfermedad en sí, pero que es necesario igual realizar un seguimiento para el despistaje de diabetes. Bien,
Pero una vez que queremos corregir la hiperglicemia, ¿cuáles son los objetivos de corrección? Bueno, la mayoría de vosotros al menos habéis rotado por endocrino. Y esto más o menos lo tenemos claro. Casi siempre nos dicen, mira, que el paciente esté por debajo de 180. Y es verdad, cuando uno coge la hoja de hiperglicemia y dice, bueno, lo tengo muy bien, está por debajo de 180. Pero ya luego voy a comentar un detalle. Estas son las recomendaciones que datan del 2009-2010 que tenemos aquí vigentes en el hospital. La verdad es que son unas recomendaciones muy buenas del servicio de endocrinología sobre cómo manejar la hiperglicemia del paciente hospitalizado. Os dais cuenta que no dice del paciente diabético, hiperglicemia del hospitalizado, ¿no? Abarca todos los aspectos que comentan. Y aquí hay unos valores que del 2009 a la actualidad realmente no se han modificado, salvo una sección en la que me centraré. El paciente no clínico es concretamente donde se entra la charla, que es el paciente, en general paciente de medicina interna, o así lo asumimos a efectos de la charla. Pues aquí se habla de que este paciente tiene que tener una glicemia preprandial entre 80 y 126. Vamos, como casi en los valores de normoglicemia para un paciente ambulatorio. Pero al menos inferiores a 140. Y la glicemia postprandial menos de 180 miligramos por decilitro. Pero bueno, estas recomendaciones, como os he dicho, siguen más o menos vigentes. Ya os he dicho, centradas en el paciente no crítico. Lo que pasa es que las recomendaciones se van haciendo un poco más laxas. Y ya no hablan de aproximar al paciente a 126 a 80, sino que con que preprandial tenga menos de 140 o postprandial menos de 180 es suficiente para ese paciente. Y yo sé que en muchos de vosotros ya está saliendo la pregunta, bueno, eso es para el paciente ingresado no crítico que no sea anciano pluripatológico. Ya lo comentaré también ese tema. Bueno, y para el paciente crítico sí que las guías claramente recomiendan el tratamiento de insulina, cual no comentaré. Bueno, eso es lo que os quería comentar. Entonces tenemos aquí la hoja para el control de la glicemia. Y tenemos contra la glicemia preprandial, la postprandial se la controla en contadas ocasiones, sobre todo los endocrinos cuando quieren ajustar alguna pauta. Pero es que nosotros siempre decimos por debajo de 180 y lo que miramos son las preprandiales. Es que eso no tiene mucho sentido. Digo, no, es que lo tengo muy bien porque lo tengo por debajo de 180. Pero lo que miramos es esto. Eso debería estar por debajo de 140 para un paciente, no debajo de 180. Era lo que quería comentar. Y finalmente lo que la guía, esto es una recomendación de la ADA, de las guías que acaban de salir en diciembre y se han publicado en enero, sobre que el paciente con comorbilidad grave, quizás los objetivos pueden ser menos rigurosos. Lo que pasa es que aquí, como todo, nadie se atreve a decir cuánto, porque obviamente eso, no hay estudios al respecto. Sin embargo, si hacemos una traspolación de los objetivos de hemoglobina glicada para ese paciente y sabiendo que 1% de hemoglobina glicada más representa más o menos una glicemia media de 30 miligramos por decilitro, quizás podríamos extrapolar que a lo mejor los valores preprandiales del paciente anciano pluripatológico sí podrían estar por debajo de 100. Más o menos traspolando con los objetivos de hemoglobina glicada. Bien, y ahora unos aspectos generales de la insulinización. El paciente viene a urgencias y entonces dice, bueno, este paciente está insulinizado, eso es lo más fácil. Cuando el paciente lleva insulina es lo más sencillo. Tú coges la insulina, la sumas toda, haces una regla de 50-50, 50 basal y 50 bolo, y ya está. Eso es lo más sencillo. El problema es cuando no lleva insulina. Allí viene el problema. Estas son unas recomendaciones del 2009. En las referencias veréis que muchas son de Antonio Pérez, del Clínico de Barcelona, porque es el que más publicaciones en España tiene al respecto, que nos dice, bueno, mira, esta tabla es interesante. Tú tienes un paciente, sea diabético o no, tiene una glicemia más de 100, o bien menos de 150 o más de 150, y en función de estos valores y de si es diabético y tiene un tratamiento o no, pues consideráis ajustar las pautas de insulina. Lo típico de urgencias, que sabemos que se transmite reciente, no, tú calcúlale a 0,2, 0,3 unidades kilo de peso día. Eso está bien para ciertos pacientes. Pero me pregunta, ¿y un paciente que va con corticoides? ¿Eso es correcto? ¿Seguro que mañana no tendrá hiperglicemias con eso? Bueno, ya también lo comentaré. Pero de forma general, tenéis en cuenta que cuando un paciente lleva por lo menos un antidiabético oral y ese paciente tiene una glicemia de más de 150 en urgencias, lo adecuado es que ya le pongamos insulina y de hecho se recomienda a 0,4 unidades kilo día. Y luego que más si lleva dos antidiabéticos, incluso considerar 0,3 unidades kilo de peso día. Y si la glicemia es más de 150, se puede llegar hasta 0,5 unidades kilo de peso día. Lo que pasa es que nadie calcula a un paciente una insulina basal o toda esa insulina la distribuye en basal. Es que ahí es donde está la clave. No podemos calcular la insulina y ponerla toda en basal.
o en NPH, o en Levemir, o en Lantus, ¿no? Eso es lo que no podemos hacer. Y bueno, pues os comento esta herramienta, que es muy interesante, es una página que se llama insulinator.com, que vamos, que el nombre es muy curioso, pero esta incluso lo han comentado en las charlas de los endocrinos. La verdad es que es buenísimo. Cuando tú no tienes idea de cómo ajustar la insulina, te vas a esta página y te preguntan, bueno, ¿y el paciente lo vas a ingresar? ¿Lleva antidiabéticos? ¿No lleva antidiabéticos? Si quieres ser más fino, te pide las últimas hiperglicemias, hiperglicemias cuando ya está ingresado y te sugiere una pauta. De hecho, te da hasta para imprimirla. Bueno, la verdad es bastante buena, os la recomiendo. Pero bueno, quedaros un poco con el esquema inicial. Y de forma general, algunas pinceladas de la insulinoterapia no especializada es, esto ya está hasta la saciedad, está claro que las escalas móviles no se deben poner. En general, salvo alguna excepción, las escalas móviles están contraindicadas, esto ya data de hace muchísimos años. Bueno, evitar las insulinas premezcladas, esto es lo típico, no, bueno, voy a decir nombres comerciales porque, bueno, Novomis 30, Novomis 50, venga, que le pongan la planta Novomis. Pues lo reciente que está ahí abajo, ingresáis al paciente y no sabes lo que luego pasa arriba. Pero arriba te llaman, oye, viene uno con Novomis, y no es que no se le está poniendo insulina. Quiero decir, generalmente las premezcladas no hay que poner. Eso denota que si estamos mal porque no sabemos cómo ajustar las pautas. Debemos de quedarnos con el concepto de que cuando un paciente ingresa, hay que poner una pauta basal, bolo, correctora. Y ya os explicaré en detalle, ¿no? Basal, que es como una insulina de larga acción, bolo, que lo adecuado es como un análogo de rápida, y correctora, que es la que vamos ajustando según las glicemias, y lo adecuado es el peso del paciente. Te damos cuenta que en las publicaciones la pauta bolo se llama también nutricional o prandial, por lo que la encontrás así. Insulina nutricional o prandial. Es como una publicación. Bueno, y esta es la hoja de Dextros, que la verdad es que la hoja de Dextros no es que está muy bien hecha. Verás, aquí tenéis basal, bolo y correctora. Que no hay ni que pensarlo mucho. Tú coges ahí la hoja y te dice cuáles son las insulinas basales del hospital, cuáles son las insulinas para bolo y cuáles son las correctoras. Yo, solo de la hoja, haría un comentario, es que es verdad que esto para bolo, estas son las insulinas que, bueno, que se recomendaban en 2009, pero actualmente la tendencia es a que la insulina regular no debería usarse como pauta bolo. Y eso es porque se ajusta menos a los perfiles fisiológicos, sino que se deberían usar los análogos de rápida. Pero bueno, también hay publicaciones controvertidas al respecto, que ya también nos trae. Bien, y eso es cómo ajustar la pauta para las dosis correctoras, y bueno, tenéis ahí que revisar en detalle. Bueno, esto es lo que os explicaba. Una vez que calculas la insulina o los requerimientos de insulina diarios del paciente, haces una regla del 50-50. Si el paciente necesita 40 unidades de insulina al día, tú le vas a dar 20 en basal y los otros 20 se los vas a distribuir en una pauta bolo. Vas a decir, bueno, ¿qué más da poner una bolo o basal? Si aunque le ponga una basal es suficiente. No, no es suficiente. ¿Por qué? El problema es que fisiológicamente nosotros tenemos una producción hepática de glucosa. Y nuestro organismo está adaptado a que se debe mantener una glicemia o una producción de glicemia determinada a lo largo del día, pero hay picos de glicemia fisiológicamente. Y si tú a ese paciente en esos picos incluso le das alimentación, ves que vas a tener picos de hiperglicemia. Entonces, lo que repercute luego que un paciente tenga su glicemia alta no es si yo le pongo una basal solamente, son los picos de hiperglicemia. Entonces, lo que yo tengo que controlar es estos picos. Por eso no tiene sentido que se ingrese un paciente con una pauta basal y no lleve una pauta de bolo o correctora, porque lo que debo corregir es esto. Bueno, las dosis correctoras se van ajustando de acuerdo a la glicemia y el peso del paciente. Aquí tenéis las diversas insulinas, las presentaciones, los tiempos de acción, los picos en el tiempo o la farmacocinética que tienen cuando hacen el pico y la duración de su efecto. Si os das cuenta, la insulina regular, que la usamos clásicamente, realmente tiene un pico a las 2 a 4 horas. Con lo cual, si le damos de comer al paciente, le ponemos pone insulina regular, el paciente come, a la hora o a las 2 horas ya tiene un pico hiperglicémico, esa insulina llega tarde, teóricamente, a corregirle el pico. Con lo cual, que casi no tiene mucho sentido. Y luego el paciente está hiperglicémico, y lo que hacemos encima es subirle la basal. Con lo cual, no conseguimos. Bueno, pero esto suena muy bien en la teoría, pero luego ya os mostraré un estudio, ya os digo, bastante bueno.
Luego, en cambio, los análogos de rápida, que os tenéis aquí los nombres, pues sí que su pico es a la hora. Ahora, logísticamente tenemos un problema en las plantas, no se lo ven. El paciente viene, pasan los rectos a toda la planta, y después de media hora no ha subido la comida. Allí tenemos un problema. Porque estas insulinas a los 15 minutos ya hacen efecto. Entonces, si en la planta esto no se tiene controlado, a lo mejor pues, nos tenemos que quedar con la regular. Entonces, siendo prácticos es así. Pero que lo adecuado, bueno, y más si el paciente es ambulatorio, deberían ser los análogos de rápido, que se debería coordinar de alguna manera. Y otra es la duración del efecto. Con una insulina regular, tú le pones a la hora de la comida en la mañana, y es que a las 12 una ya lo tienes otra vez, perdón, en el desayuno, y a las 12 ya está comiendo, está comiendo el paciente. Todavía tiene el efecto de la insulina regular, terminando ya, y le vas a poner otra dosis que va a llegar más tarde, o sea, llegas tarde, es que llegas tarde a los picos. Y bueno, aquí tenéis luego las insulinas de acción intermedia. La verdad es que la NPH cada vez se discute más si debe ser una pauta de insulina basal, pero tiene sus indicaciones como lo comentaré. Sí que también tiene su pico, a diferencia de las insulinas de acción lenta, que realmente no tienen un pico. Luego tenemos la eterna discusión de que si duran 24 horas, que si no duran 24 horas, que una obligación dice que le debe si dura 24, que la antes duran. Bueno, este gráfico es muy interesante cuando dice que esto es más bien dosis dependiente. Que tanto la insulina glargina o como la insulina determin depende muy bien de la dosis para llegar a las 24 horas. Y esto también tenerlo en cuenta, porque si ya lo tengo con X insulina y este me llega a las 24 horas, o lo tengo con esta, no va a llegar y le tengo que poner 2 dosis de insulina, porque eso es más bien dosis dependiente. Bueno, los análogos rápidos que ya os he comentado, que tienen la ventaja de que pueden administrarse junto a la comida, incluso después de haberle dado de comer al paciente, corrigen mejor los picos de hiperglicemia, pero hay un estudio que ha publicado un Pierre es una autoridad en esto de las hiperglicemias en el hospitalizado, que habla sobre comparar los regímenes de una insulina basal y un análogo de rápida, o poner una basal y una insulina regular. Y realmente es que tampoco encuentran muchas diferencias a posterior en los picos. Entonces, claro, eso ya, aunque fisiológicamente suena bien, luego esto te pone un poco entre dudas si todos los pacientes en general deben ir con un análogo o no. Os digo que esto es de acuerdo a las características de nuestro paciente y nuestro servicio. Y luego esto que me ha parecido interesantísimo. Es otro estudio de un Pierre donde habla de, bueno, ¿y por qué suprimir todos los antidiabéticos orales a los pacientes? Está llena de metformina, está lleno de la acidosis láctica, aunque es discutible porque realmente era la fenformina la que se relacionaba más con acidosis láctica. Pero bueno, ¿y por qué le tengo que suspender un inhibidor de la DPP4 si ese me actúa sobre los picos hiperglicémicos? ¿Qué sentido tiene quitarse? No, es que no hace hipoglicemia, pero que si es que eso no hacen hipoglicemia, porque actúan por la vía de las incretinas y por todo esto. Pues hace un estudio interesante y compara. Si yo le doy pautabolo basal y otro le doy basal inhibidor de DPP4, y los resultados son sorprendentes. Es que mantienen un control adecuado. Y yo creo, me atrevo a decir que esta es va a ser un poco la tendencia de probar fármacos orales que no hagan hipoglicemia en el paciente hospitalizado que esté comiendo, obviamente. Se queda en vía oral, por supuesto. Bueno, luego otras situaciones especiales en la hospitalización. Primero, la hiperglicemia de estrés. Ese paciente que no es diabético, 200 de glicemia. ¿Qué hago? ¿Qué le pongo insulina y cómo lo mando a casa? Bueno, primero hay que ver si el paciente es diabético o no. Y tú debes pedir una glicada. Recuerdo cuando estuvimos en un curso de residentes y bueno, todos los residentes dijeron, es que nosotros no pedimos glicada siempre. Bueno, y se quedan diciendo, ¿cómo que no pedís glicada a todos los diabéticos o pacientes con hiperglucemia? Entonces, lo que recomiendan es, y esto lo ponen todas las guías, incluso la del 2015 y todas las publicaciones al respecto, que todo paciente con hiperglicemia diabética al ingreso es un espacio de oro para valorar a ese paciente. Imagínate, tú mandas la consulta al paciente y lo mandas de alta, pero acá lo vas a tener 10 días en la estancia más o menos promedio en medicina interna, tienes que pedir una glicada si tiene hiperglicemia. Porque eso te dice, si es un diabético que está mal controlado, o si es un paciente con hiperglicemia y una glicada normal, a lo mejor esto es una hiperglicemia de estrés. O si es un paciente que no era diabético y tiene una glicada por encima de 6,5, vamos, es que este va casi con seguridad a ser diabético, porque desde hace ya varios meses viene con hiperglicemia. Entonces es importante que todo paciente que ingrese pedir una glicada. Y se dice que en la hiperglicemia de estrés, que aquí he puesto los criterios, no diagnóstico previo, glicada más de 6, perdón, aquí es un error, glicada, está menos de 6,5, o sea que no es diabético, no cumple criterios diabéticos, y sobre todo que la glicemia se lo normalice al alta, porque otra posibilidad es que tenga un debut diabético.
en el ingreso. Y claro, una glicada normal. Entonces, ese paciente que tú lo etiquetas como hiperglicemia de estrés en el informe, debe irse en normoglicemia. Si no, no es una hiperglicemia de estrés. Luego otro, la diabetes esteroidea. Problema en medicina interna. Bueno, una cosa que no os había comentado, eso del 18% de hiperglicemia en medicina interna, el estudio medía. Fue hecho en junio. No fue hecho en época de invierno, cuando hay más infección respiratoria y cuando más corticoides se ponen. Y llegaba al 18% de la tasa de hiperglicemia. Si ese estudio se hace ahora, bueno, no sé a cuánto llegaría la tasa de hiperglicemia. Bueno, la diabetes esteroidea, que lo ponen a publicar, a mí realmente el término diabetes esteroidea, y que es un término que a mí no me gusta mucho, es que no es una diabetes esteroidea, más bien una hiperglicemia inducida por esteroides, creo que debería llamarse. Yo lo he puesto ahí por hiperglicemia esteroidea. Quedarnos que es una hiperglicemia postprandial, y ya os ir pensando cómo hay que corregirla, predominio vespertino. Por eso recordar que las glicemias, es que le puse corticoide, un dextro basal, eso no sirve, son los dextros de la tarde los que sirven, o los dextros postprandiales, ahí es cuando le vamos a decir a la enfermera, después de comer, hacerle un dextro. Cuando querramos pesquisar, por decirlo así, una diabetes esteroidea o una hiperglicemia esteroidea. En ocasiones, mínima elevación de la glicemia basal, por eso no sirve para diagnóstico y control. Y luego es nada de la cetosis. Lo digo porque cuando estamos en las guardias, lleva esteroides, el paciente ha estado bien controlado en casa, tiene una glicada de 6,5 cuando ingresó, o menos de eso, y hace 500 glicemias. Entonces corremos a pedirle orina, que si cetonuria, que si gasometría, eso no tiene mucho sentido, porque es que no, es muy difícil que ese paciente tenga una cetonemia, porque los mecanismos fisiopatológicos por los que se produce esto son insulinoresistencia, y esto es, que no va a hacer una cetosis, básicamente, el paciente. Luego la diferente potencia de los corticoides, los que usamos básicamente en la hospitalización, metilprednisolona y prednisona, ¿no? Os dais cuenta de la potencia y el tiempo de acción, que esto es lo que se va. Pues aunque mucho se habla de esto, no hay ningún estudio que hable sobre, bueno, vamos a poner a hacer un estudio, un ensayo clínico sobre, con estas dosis de corticoides, a esta pauta, con este horario y con esta pauta de insulina, a ver cómo se van corrigiendo. O sea, hacer una equivalencia de si a X dosis de corticoide corresponde X dosis de insulina, según los controles. Eso no hay. De hecho, todos los estudios hablan de la prednisona o metilprednisolona a dosis única. Y esto a mí también me resulta curiosísimo, porque es que la planta ponemos ingresa por vasón cada 12, y mañana lo pasas a prednisona cada 24. Esto no tiene mucho sentido. Bueno, y cuando ves que el tiempo de acción de la metilprednisolona y la prednisona es exactamente el mismo. Con lo cual esto es un poco debatible. De hecho, una de las cosas que a veces, y ya de cara a los pacientes, que hacemos muchísimo es paciente sin hiperactividad bronquial con su broncodilatador, con su corticoide. Eso no tiene mucho sentido. Y luego ya descontrolándose su diabetes. En fin. Luego, esto es una tabla que intenta aproximarse o relacionar las dosis de prednisona con la dosis de insulina que le correspondería. Y os dais cuenta que para una dosis tan baja, o como nosotros creemos que es baja, 40 miligramos de corticoide al día, ya tenemos que hacer un cálculo, aún sin ser un paciente diabético, de 0,4 unidades kilo día. Cuando menos comenzamos haciendo 0,203. De hecho, tuve oportunidad de estar en el congreso de Sevilla de diabetes, en la reunión del grupo de la CENI, y hablaban de que sin miedo tú puedes 0,5 unidades kilo día cuando un paciente tenga una hiperglicemia esteroidea desde el inicio. Y aquí sí hablan que cuando le calcules la dosis diaria de insulina, no la partas en 50-50, porque la hiperglicemia de este paciente no es básica, sino que hagas una regla llamada 30-70, que es el 30% de toda la insulina diaria ponerla en pauta basal y el 70% en pauta correcta. Esto es otro error que tenemos muchísimo en las plantas, que tengo yo y lo he hecho un montón de veces. El paciente tiene 300 glicemia en la tarde y lo que hacemos, vale, hay que subirle la NPH, hay que subirle la levenil, hay que subirle la lanta. Eso no sirve para corregir la hiperglicemia esteroidea. Hay que corregirle la pauta bolo, o el análogo, o si te pones regular, la regular, pero hay que ponerle la pauta bolo de la mañana, porque cuando medimos nosotros al mediodía, es que tiene una hiperglicemia antes de la comida. Sí, pero inducida ¿por qué? Por el desayuno. Está inducida por el desayuno, con lo cual tú, a primera hora de la mañana, le tienes que poner una pauta bolo, para que llegue a la comida, vamos, lo mejor posible. Y a la hora de la comida ponerle otra para que te llegue bien a la cena. Porque generalmente este paciente de la mañana te va a llegar bien. Y siempre debemos corrigiendo las insulinas del mediodía y las de la noche. Cuando deberíamos corregir la de la mañana y la del mediodía.
Pues esto es la fisiopatología, hiperglicemias vespertinas. Esta es la curva de los corticoides de acción intermedia y de acción prolongada. Comentar aquí que, por ejemplo, el paciente ambulatorio, paciente, voy a poner de reumatología, que le pinchas una rodilla y le infectas un corticoide. Ese paciente, si es diabético, o bueno, si no es diabético, pero está hiperglicemia, una alternativa buena podrían ser los inhibidores de DPP4, porque precisamente actúan sobre los picos postprandiales, con lo cual tú a ese paciente, más diabético, le podrías pautar temporalmente un inhibidor de la DPP4. Bueno, tenemos vidagliptina, cistagliptina, y los estudios se han hecho con cistagliptina. Bueno, y esto es lo que explicaba. Aquí vamos a aprovecharnos de un efecto secundario, malo, por decirlo así, de una insulina, de la NPH. La NPH, como la ponemos 2 veces al día, esto es los picos fisiológicos y con las comidas. La NPH, si nosotros ponemos NPH y ponemos un análogo, vamos a tener aquí una ventana con riesgo de hipoglicemia postprandial. Y la diabetes tiroidea produce hiperglicemia postprandial. Pues poner una pauta de NPH cada 12 horas y asociado a un análogo es una buena alternativa en el paciente. Y os dais cuenta, lo adecuado es poner un análogo en la mañana y al mediodía, para intentar corregir esos picos. Bien, luego entra el diabético en ayunas. ¿Qué problema? El paciente que es diabético y la enfermedad es que no ha comido y le hemos puesto la insulina. Una cosa es importante. Como nosotros ya hemos vivido la pauta en bolo basal, ¿qué más da que el paciente le hayan administrado la dosis basal de insulina? Y lo digo ¿por qué? Porque el hígado en 1 hora produce 50 gramos de glucosa. En 10 horas produce 500. Es como haberle administrado un suero de 1000, de suero glucosado al 5%. Entonces decimos, bueno, ese suero del 5% que le pasa en 24 horas. Vamos, el hígado suple eso perfectamente en un día. Y luego porque muchas veces yo me he encontrado con la sorpresa, recuerdo que un paciente ingresado a unidad de ahí dice, es diabético, pero no le vamos a poner insulina porque está en ayuna. Es que hay que ponerla, porque precisamente si no, ese paciente sí que va a entrar en cetosis. O sea, que en otras palabras, un paciente que esté en ayuna, se le debería poner siempre su insulina basal. Luego hay pautas interesantes que han hecho en Clínica de Barcelona de qué pasa si el paciente lo tiene en ayuna y lo van a intervenir antes de las 12 del día y después de las 12. Pero bueno, el uso de la intravenosa es cuestionable. Este es un esquema hecho por la Sociedad Andaluza de Endocrino, que la verdad es muy visual y muy bonito sobre cómo corregir la hiperglicemia intravenosa. Pero esto, hacerlo en una planta es casi que imposible, porque tienes que hacer glicemias cada hora. Entonces, lo que se sugiere, y esto es curioso porque ha salido ahora, en enero, lo que sugiere la ADA de 2015 es que el paciente que esté en ayuna, un régimen basal más corrección a la insulina, es el tratamiento preferido para los pacientes con ingesta oral deficiente o que no estén tomando nada por boca. Es lo que se llama pauta basal plus. O sea, que tú, el paciente, aunque esté en ayunas, tienes que asegurarle su insulina basal, aunque no le pongas los bordes. Y luego hacer los controles cada 8 horas y si en alguno te hace un pico, ponerle su pauta correctora. En ese momento es pauta basal correctora, pero si la lo deja fija ya es basal plus. Bueno, y la última situación es transición al alta diabético. Esto es lo que suele pasar en la planta. Nos llegan las 2 de la tarde y hay que darle alta rápido al paciente y tenemos la pauta bolo basal, ¿qué hacemos? Lo adecuado es que si nosotros tenemos una glicada, mira, no nos preocupamos, porque lo vamos a hacer como mandan las guías. Es importante tener una glicada porque eso vamos a resolver el problema de cómo dar a este paciente al alta. Y aquí hay una tabla, la verdad es que es muy interesante, independientemente de la insulina que le hayamos puesto, salvo en este apartado, vamos a mostrar el tratamiento de ese paciente. Y es que si el paciente, antes de ingresar, llevaba dieta o llevaba un antidiabético oral, fijarnos en sus valores de glicada y según sus requerimientos de insulina en este caso, a lo mejor mantener el mismo tratamiento o poner una insulina basal transitoria o de acuerdo a si ya con el ingreso tenía unas glicadas mal controladas con su tratamiento, subir un escalón en el tratamiento de la diabetes. Lo más fácil es cuando el paciente llevaba insulina y tiene una glicada menos de 7, mismo tratamiento que llevaba. Y si tiene más de 8, intensificación de pauta insulínica. Bueno, en resumen con la transición al alta es que es importante tener en cuenta el tratamiento previo, el perfil del tipo de paciente, sobre todo porque hay que tener en cuenta la edad, la pluripatología, el tipo de diabetes, el apoyo que tenga el paciente para pincharse insulina en casa, siempre medir la glicada para poder hacer esto, y finalmente que cuando el paciente tenga una glicada menor de 8 de forma general,
se debe mantener el mismo tratamiento previo al ingreso, aunque hay que realizar un ajuste según la tabla que os he explicado si fuera necesario. Y en cambio, cuando tienen más de 8, el tratamiento siempre se debe modificar. Esa es la idea. Para corregir, y esto lo voy a dejar ahí porque dejo la presentación para que luego la reviséis si queréis, este es un algoritmo, es muy interesante, ha sido desarrollado por la red de los grupos de estudio de diabetes, ya desde marzo del año pasado se está insistiendo, la verdad es que es muy práctico, según la glicada y según la condición clínica del paciente, qué tratamiento le pongo. E ir avanzando por los diversos escalones. Como veis, siempre la metformina primer escalón y luego se va avanzando de acuerdo a las características o las glicadas de cada paciente. Aquí, de acuerdo a la edad y pluripatología del paciente, y aquí los fármacos, su riesgo de hipoglicemia, como veis, quiero resaltar esto, que los inhibidores de la DP4 tienen un riesgo de hipoglicemia prácticamente nulo. ¿Por qué no datos en la utilización? Y bueno, las conclusiones son que los valores de glicemia deben ser menos de 140 preprandiales y postprandiales, con excepción del anciano, pluripatológico, nuestro paciente anciano frágil, la mayoría de pacientes. La pauta adecuada es la bolo-basal correctora, que los análogos de insulina rápida son recomendables para la administración bolo-prandial, que la pauta basal plus es una alternativa en los pacientes en ayuna. Esto es relativamente nuevo, de hecho esto está solo en una guía de la ADA de este año. Y que los inhibidores de P4 podrían ser una alternativa adicional para el control de la glicemia en el paciente hospitalizado. Finalmente, que evaluar la hemoglobina glicosilada es recomendable en todos los pacientes con hiperglicemia en el hospital, tanto para establecer, hablar de qué tipo de paciente se trata, como para establecer su tratamiento. Gracias. Ahora tengo yo una duda tonta. Aquí en el hospital, aparte de insulina regular, hay otras insulinas rápidas. Sí. De hecho salen en el prisma, o sea, los análogos de rápida. Salen. Sale insulina regular, y esa concentra claramente la pauta calculada. Sí, con análogos de rápida. Pero ya os digo, en la planta siempre asegurando que el paciente, vaya a comer inmediatamente. Casi siempre esto pasa, es excepcional que suban la comida inmediatamente. Pero es lo recomendable. Los recursos por vía oral, tipo metformina, o tipo inhibidores de la DP4, luego le retocan un poquito las narices a Eduardo primero el fármaco, o que lo traiga el aporte del paciente. Claro. Bueno, no, pero en el hospital también sí que hay, ¿no? Si está glicina o no. Creo que no. Bueno, creo que no. Sí, tres cosillas muy breves. En el enfermo mal persuadido, séptico, deshidratado, no sé cómo se comportan las insulinas subcutaneas. ¿Se modifica mucho la genética esta? Yo creo que se modifica mucho. Precisamente, hace una semana estaba leyendo algo de los fármacos en la sepsis. Casi siempre el volumen de distribución tisular es mayor. O sea, vas a tener tendencia curiosamente, esto es curioso, porque cuando la sepsis no es muy grave, el paciente tiene tendencia a hipoglicemia. Y cuando la sepsis es muy grave, tiene tendencia a la hiperglicemia. Y eso es porque cuando el paciente no está muy crítico, aumenta la frecuencia cardíaca y todo, pero aumenta el volumen de distribución tisular, aumenta la perfusión a los órganos. El paciente crítico sucede lo contrario. Por eso la hiperglicemia es más frecuente, se comporta de manera diferente. Por eso es que en ese paciente, si está muy crítico, lo adecuado es insulina intravenosa, paciente de 2, por la alteración farmacocinética. De los enfermos que vienen con hiperglicemia y que no tienen una diabetes productiva, y es normal de esos, ¿cuántos son de muchos? Pues bueno, la mayoría no. Hay un estudio interesante que se hizo esto sobre todo lo han hecho los cardiólogos, un paciente con un infarto, y han hecho estudios con sobrecarga de glucosa. Ese no recuerdo muy bien si era en torno al 15-20%, pero son pacientes que ya denotan insulinoresistencia. La mayoría no. La mayoría no lo son. La mayoría no lo son. No son. Pero lo serán. Tienen insulinoresistencia. Ahí entras otra vez en el diagnóstico de diabetes. En el tipo 2, quiere decir 3 determinaciones, por encima de 126, etcétera. Quiere decir que cuando te das cuenta con un diabético, con una persona que no es diabético con ansiedad, que tiene una glucosa de 180 o 200, tú ya dices, ojo. Claro, pero que lo que me refiero es que si ese paciente al alta se normaliza, no se puede etiquetar como diabetes. Claro, pero que si ese paciente
tiene 200, no era diabético, por eso es la glicada, y tiene glicada más de 6,5, ya es un diabético. Aunque hay que repetir las determinaciones porque la guía son todos diabéticos. Por eso lo de la glicada. Los puntos de corte que has expuesto, los objetivos de tratamiento se mantienen para los octogenarios y no. Es que eso no lo pone en la guía, lo que he comentado, o sea, de 140 y 100%. No lo pone. De hecho, ya digo, yo intento hacer una transpolación en base a las glicadas, porque cada porcentaje de glicada es más o menos 30 miligramos de cilitro de glicemia media. Entonces, si lo que te recomienda es que el anciano pluripatológico sea más permisivo por encima de 7,5, pues probablemente para el ingreso, yo 170, 180. No, lo digo porque eso hay que tener en cuenta. Que pacientes frágiles, tener unos objetivos muy rigurosos de glucemia no tiene sentido. Tiene sentido las complicaciones que va a presentar la supervivencia. Sí. Tiene más riesgo las caídas que pueda tener o los trastornos metabólicos. De hecho, habéis visto el algoritmo donde el anciano con expectativa de menos de 5 años de vida, la glicada puede ser mayor. De hecho, en el anciano pluripatológico, el anciano frágil, con expectativa de menos de 5 años, la glicada no es un objetivo, no debe ser un objetivo. Debe ser más el objetivo, el control de los síntomas de la polifagia, pero no la glicemia, ni la glicada. Y luego está esto que eso es un problema, pero luego está enfermo con un cuadro agudo que viene bastante muy hiperglucémico y donde tú en las 48 primeras horas puedes tener la tentación de intentar hacer un control importante. Bueno, cuando a las 48 horas a lo mejor disminuye mucho la cantidad de insulina porque mejora el cuadro intercurrente, ¿qué ha pasado? No acabo de ver yo claro en el cuadro agudo de contextos tipo ictus agudo, probablemente sí que sea importante, no sea contextos médicos muy complejos, la importancia del control en la fase aguda. Bueno, es que Sergio, precisamente los estudios de paciente agudo están hechos en paciente con infarto, en paciente pero por ejemplo, con infarto, pacientes que no siendo diabéticos tenían hiperglicemia, si no se controlaba, ese paciente tenía una ratio, o sea, la posibilidad del doble de morirse, el paciente que no siendo diabético se le controlaba adecuadamente. Pero porque los estudios están hechos en pacientes con infarto, en pacientes con ictus, pero que seguro que, hombre, nosotros en la poca muestra que tenemos de la neumonía hemos evaluado también la glicemia, para que no parece repercutir mucho en los ancianos. Pero es que no hay muchos estudios al respecto de una infección, vamos, que no sea crítica, que no vaya a UCI, controlar la glicemia y ver si requiere insulinoterapia. Pero la verdad es que todas las guías recomiendan que independientemente de cada paciente, si tiene más de 140 preprandial, se le debería poner insulina. Comenzando por la basal, porque es que nos da miedo, y eso lo dicen todas las guías, que el clínico tiene mucha inercia, mucho miedo a que el paciente se hipoglicemia. Pero es que quedado con la idea que la basal bien puesta no tiene por qué producir hipoglicemia. No tiene por qué producir. Entonces, yo creo que no hay mucho estudio. Vale. Adelante.